Miqueas capítulo 7, versículos 16 al 20, dice, Miqueas. Ustedes tendrán otra Biblia, porque en la mía tiene capítulo 7, el último capítulo. Capítulo 7 de Miqueas, antes de Nahum y después de Jonás. Así dice versículo 16 al 20. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir en esta oportunidad con el tema esperanza de restauración. Este mensaje está marcado con el número 1838. Vamos a hablar sobre la base de esta escritura, que la tendremos para última parte. Y queremos hablar sobre la restauración y la esperanza que puede haber de una restauración. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de recuperar lo que se ha perdido o parte de lo que se ha perdido, renovar o volver las cosas a su estado original, devolverle las propiedades, el brillo, el carácter que se ha perdido, volver al estado, a su estado y efectividad anterior. Se trata de escritura, de edificio, de mecánica y de muchas cosas. Hay personas que restauran sus cuerpos. Ustedes saben que el correr de los años va dejando huellas. Dice la gente, los años pasan, pesan y pisan. Lo peor es lo último, pisan. Porque van dejando marcas. Y en la marca comienzan a verse en la cara. Lo único que uno no puede esconder. En la cabeza le salen arrugas, se le cae el pelo, se le cambia de colores. Entonces hay unos profesionales y unos establecimientos encargados de restaurar el cuerpo humano. Y hay personas que van para que los restauren. Y hay gente que tiene 70, 80 años y luce como que tiene 40 o 50. Porque le dieron un paño con pasta y quedó nuevo, restaurado. Eso se aplica a muchas cosas, porque eso pasa también en la mecánica, eso pasa, los arquitectos también restauran edificios sin perder las líneas originales, le dan su vida anterior y se ve hermosísimo. Se restauran los motores de carro, de vehículos, se rebildean, se restauran los motores eléctricos, se restaura la economía. Todo o casi todo se puede restaurar, incluyendo la salud. Ahora, hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede restaurar.
posibilidades de restauración son remotas y entonces no se puede volver a empezar. Hay dos principios que solemos olvidar porque nuestro énfasis está en la restauración espiritual, en la posible esperanza de una restauración espiritual. Y a veces la gente piensa, ¿y en qué me afecta el no estar restaurado espiritualmente? Eso afecta porque hay personas que han tenido experiencias hermosas y han tenido un periodo de su vida en que han vivido un primor y han estado contentos, felices, alegres y seguros, y de repente un cambio negativo. Entonces anhelan restaurar ese tiempo que ellos disfrutaron. Entonces hay una restauración espiritual porque también hay una pérdida espiritual. Y hay dos principios que a veces olvidamos. Esos dos principios en cuanto a la restauración o al descalabro espiritual son: primero, alejarse de Dios y desobedecer acarrea innumerables consecuencias. Consecuencias, por supuesto, negativas: desgaste, degeneración, envejecimiento, enfermedad y muerte. Algunos no entienden eso. Una persona que viva amargada le agrega 10 o 15 años a su edad. Y una persona que vive feliz, contento y alegre le resta tiempo a su edad. Porque un rostro que siempre está enojado se maltrata. Pero un rostro que está risueño, alegre y feliz, no se maltrata. Entonces, por eso muchos de nosotros hemos escuchado que amanecía bebiendo, bailando, fumando, inyectándose cosas, y ese hombre se convierte. Y alguien que hacía 5 años que no lo veía, viene y lo ve, y dice: pero yo creía que te iba a ver más avanzado de edad, más viejo, y ahora te encuentro más joven. Porque cuando usted entrega su vida a Cristo, llega la paz. Usted deja de afanar, usted reposa en Dios. Y cuando usted aprende a reposar en Dios, nada le quita el sueño, nada le atormenta. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo se detiene y muchas arrugas desaparecen. Y a veces hasta llega su pelito después, le sale. O sea que el Señor restaura también, sin necesidad de ir al cirujano plástico. La falta de, o el alejamiento de Dios también produce muerte. Porque hay gente que se sienten atribulados, aburridos, que no quieren saber ni de ellos mismos, porque no tienen paz adentro. Entonces, cuando usted entrega su vida a Cristo, eso se resuelve y usted tiene sentido, para usted tiene sentido la vida. Al acercarse a Dios, se encuentra entonces una restauración que siempre es posible. ¿Por qué es posible siempre una restauración espiritual cuando nos acercamos a Dios? Por su misericordia. Por su misericordia. Porque nosotros no merecemos gran cosa, o no merecemos nada, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Esperanza de restauración. Hay gente que cree que no hay esperanza, pero sí la hay. Vamos a continuar. Hay una restauración de corte cultural, por ejemplo. Hay obras de arte que la gente cree que son irrecuperables, pero aparece un artista que dice: yo la puedo recuperar. En el arte, la recuperación está vinculada a procesos que se llevan a cabo para preservar o devolver a un bien cultural su belleza y su esplendor, es decir, sus características originales. Eso lo hacen a veces en ciudades coloniales o en ciudades antiguas, porque lo de colonial viene de Colón.
Entonces nosotros tuvimos una vez en una ciudad de Alemania, que de los tiempos mucho antes de Colón, y también fue remozada y le devolvieron su originalidad, su belleza original. Eso se llama restauración arquitectónica, eso se lo agrego yo. También hay una restauración política, que es un proceso, porque todas las restauraciones conllevan proceso. La restauración política es un proceso doloroso para devolverle a una nación, a un país, a un continente o a un pueblo, un régimen de derecho que fue perdido por acción enemiga o por cualquier descuido, y devolver los derechos a la libertad. Nosotros fuimos víctimas de un retroceso de nuestra independencia en el 1844, entonces luego se produjeron unas situaciones y volvimos hacia atrás, y luego vino la restauración un 16 de agosto, vino una restauración, o sea, devolvernos la libertad. Hay países en el mundo y en América también que han perdido su libertad por años, por décadas, y se necesita una restauración para que la gente vuelva a vivir en libertad, vuelva a tener derechos humanos. También hay una restauración familiar, es una de las más hermosas. Cuando la pareja se divide, el vínculo familiar se disuelve y pasan los años. Luego alguien reflexiona y comienza un proceso de acercamiento que le llamamos un proceso restaurador. Y lo que se pensaba perdido, se logra la reunificación de la familia. Eso es una restauración preciosa, que a veces la gente cree que está perdida, pero cuando se recupera, entonces el disfrute es mayor. Y la restauración espiritual, que se trata de individuos o pueblos que sufren por causa de su desobediencia el rigor de la ira de Dios. Culpas y pecados lo hicieron alejar de Dios y ahora vuelven al Señor y le da sentido a su vida y le devuelve los privilegios perdidos. Porque cuando usted le está sirviendo al Señor tiene privilegio. Por ejemplo, dice unos párrafos bíblicos: Dios no oye al pecador. Y dice en Isaías 59:2 o 59:2, el pecado ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el estar cerca de Dios es un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Una opción que no tiene todo el mundo. Ahora, ¿quiénes pueden ser privilegiados? Todos. Cuando estamos cerca de Dios tenemos un estilo y un tipo de vida. Cuando estamos lejos de Dios tenemos otro estilo de vida. Entonces, le llamamos restauración cuando nosotros volvemos a nuestra originalidad. ¿Cuál es la originalidad del ser humano? Vivir cerca de Dios. No fuimos hechos para vivir lejos, fuimos hechos para vivir cerca. Por eso hay un hambre espiritual en todos los seres humanos. Es difícil que usted encuentre un perro adorando, si no es para que usted le dé un pedazo de carne, o un gato. Los animales no adoran porque no tienen esa necesidad, no son seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales, necesitamos adorar. Hasta los salvajes, los indígenas adoran porque necesitan adorar. Entonces, cuando el hombre vive lejos de Dios, vive en zozobra, en angustia, en tristeza, pero cuando se retorna a Dios, vuelve a su originalidad, es restaurado, entonces vive la paz en él. Además, tenemos que investigar las causas por qué nos alejamos de Dios o por qué no tenemos la bendición de Dios y aprender esa lección.
Tenemos que aprender esa lección. ¿Por qué estamos lejos de Dios? ¿Qué hicimos? Hay un consejo. Dijo el profeta Jeremías en 4:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, Dios da todo gratis, pero nos exige un esfuerzo. La bendición de Dios no cae porque sí, hay que buscarla. Siempre que Dios quiere darte una bendición, te pide algo. Porque no somos títeres, no somos robots, no somos muñecos, somos seres humanos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Un algo de nosotros. No nos cuesta nada, pero Dios no va a tu casa a decirte, mira, toma esta bendición. Ay, que yo no la quiero, ahora sí, tómala. Ay, que me quiero, tómala. No, Él abre la puerta y tú entras si quieres. Y te invita a entrar también, no te forza. Entonces dice el profeta, párense en los caminos, en las encrucijadas. Miren y pregunten cuál es el buen camino. O sea, yo tengo que hacer una diligencia. Lleve esto a lo espiritual. Busque usted la fuente. Escuche todas las voces que usted quiera. Párese en los caminos. Los caminos son sendas, conductas, escuelas, maneras. Entonces yo tengo que investigar todo lo que la gente está diciendo, todo lo que me están enseñando. Usted abre internet y usted encuentra muchísimas predicaciones, muchísimos maestros, muchísimos apóstoles, muchísimos profetas, pero también hay una Biblia. Porque antes que existiera internet y YouTube, aquí estaba la Biblia. Entonces usted escudriña la Biblia y usted escudriña lo que dice la Biblia y lo que usted entiende. De repente usted ve uno que contradice lo que dice la Biblia y ya usted sabe que ese camino no le conviene. Entonces dice, párate en los caminos, averigua cuál es la senda antigua. La senda antigua es la vieja, la primera. La senda antigua, la Biblia. Párate en ese camino y escudriña. Y después que escudriñe, que lo encuentre, anda por él. Practica lo que aprende en la Biblia. ¿Y sabe qué? Dice, y hallará descanso para tu alma. Aleluya. Hay gente que está aburrida, cansada de probar caminos, de probar gurú, de probar maestros, de probar religiones, y su alma sigue un descalabro total. Entonces averigua cuál es la senda antigua. Averigua cuál es el origen de todo. Averigua qué enseñaron los maestros enviados por Dios. Apréndete eso y practícalo y tendrá descanso para tu alma. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 18 también de Jeremías, porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Ahí está el gran pecado de nosotros muchas veces, que nos olvidamos de la senda, nos olvidamos de Dios, nos apartamos del camino y se nos olvida el camino. Eso es grave, hermano. A menos que no venga un golpe mortal, casi mortal, no nos acordamos de Dios. Hay gente que conoció a Dios, se apartó por cualquier bobería, porque todo lo demás es bobería, negocio, sexo, familia, todo eso es bobería frente a Dios. Se apartó de Dios y ahora le está llevando quien no debe llevárselo y no quiere volver al camino porque se olvidó, borró.
Bienaventurado aquel que aunque esté en el pecado se acuerde de Dios, porque tiene oportunidad de regresar. La restauración es necesaria como especie humana, como persona, como iglesia. La restauración es urgente en nuestro tiempo. Como especie porque hemos perdido la relación con Dios y por tanto hemos perdido los privilegios de estar en la presencia de Dios. Hijos pródigos llegamos a ser, pero Dios tiene un plan colectivo de salvación. Lo más grave que le ha pasado al ser humano es haber perdido su relación con Dios. Yo he oído muchas historias de jóvenes, varones y hembras, que han emprendido una carrera casi interminable después de adulto, porque no conocieron a su papá o no conocieron a su mamá. Y hay casos que se han revelado. Recuerdo el caso de uno que lo crió una familia que le hizo el favor y lo crió haciéndole creer que ellos eran sus padres. Y cuando el muchacho crece, siempre hay un lengua larga, dice la gente. Siempre aparece un chismoso que va y le dice: ¿tú estás seguro que esos son tus padres? Y el muchacho, que ya tenía como sus sospechas, porque eso se siente, le agradecía mucho a esa pareja, pero él quería conocer a sus padres. Y comenzó una carrera para conocer a su padre. Hasta se enojaron los que lo criaron. Porque él le decía: me hace falta conocer mi origen. Eso es en la parte humana, como seres humanos. Ahora, como seres espirituales, todos necesitamos conocer nuestro origen. Hay quienes han querido vivir sin Dios, pero no se puede. ¿Por qué han inventado tantos vicios, tantos estupefacientes, tantas drogas, tantas bebidas energizantes y tantas cosas raras? Para tratar de tener momentos de alegría sin Dios. Por eso cuando uno viene a Dios no necesita droga, no necesita cigarrillo, ni romo, ni cigarro, nada de eso. Porque en Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque fuimos creados, dice la Biblia, para alabanza de su nombre. Entonces el hombre, la mujer, el ser humano necesita estar cerca de Dios. Como especie, porque fuimos creados por Dios. Como personas necesitamos ser restaurados también. La salvación es individual y cada quien va a responder por sus errores. Hay gente que le convendría que no fuera así. Porque si usted tiene un papá que es pastor, una mamá que, una santa, dice: no, yo puedo ser un diablo. Y como yo tengo mis padres que agarran a Dios con una mano, yo no me voy a perder. Ojalá fuera así, hermano. Ojalá fuera así, pero no es así. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice eso? Que la cuestión es individual, personal. Yo responderé a Dios por mis culpas. Usted responderá por sus culpas. Lamentablemente. Entonces nosotros como personas necesitamos recuperar nuestro estado original, que es de tener buena relación con Dios. Como iglesia, en tiempo de sequía espiritual, siempre Dios ha levantado voceros que han dado la voz de alerta en busca de la restauración espiritual. Esa precisamente fue la inquietud de Martín Lutero, por allá por el año 1515 en adelante,
cuando él empezó con esa inquietud, porque él notaba que se había perdido la originalidad. Él notaba que había un malestar en la iglesia. Él veía cosas que él luego dijo que él entendía que no podían formar parte de la iglesia del Cristo de la Biblia. Y le molestaba y buscaba solución, pero no la había. Porque aquellos estaban empeñados en el boato, en el lujo, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía. Entonces no puede ser que la iglesia de Cristo, sus líderes sean así. Y empezó la búsqueda de Martín Lutero. Porque él, nosotros, cuando vemos que la cosa está mal, queremos hacer algo. Y ahí comenzó la inquietud de Martín Lutero, porque él entendió, era una voz de alerta para la restauración de la iglesia. La reforma de Martín Lutero el 31 de octubre, se toma esa fecha para marcarla como el inicio de 1517. Hoy son muchos los que luchamos por la llamada iglesia de Jesucristo, para que esa iglesia de Cristo haga conciencia de su actual estado espiritual, que la iglesia del siglo XXI vuelva a la senda verdadera, antigua, de adoración, que abandone la mundanalidad, que se olvide del materialismo, de rendirle culto a los bienes y a las cosas materiales. Que sepamos que esas cosas son efímeras, pasajeras, temporales. Que la encontramos aquí y aquí mismo la vamos a dejar. Es una lucha parecida a la de Martín Lutero, porque hay muchos cristianos que se han olvidado del Cristo y se han entretenido en dibujos y decoraciones que no tienen que ver con la iglesia. En la Biblia tenemos ejemplos bravos. Por ejemplo, está el caso de Jacob. Jacob necesitó una restauración, porque Jacob había engañado a su hermano Esaú. Y eso le costó a Jacob irse de su casa, abandonar su familia. ¿Por qué? Porque él, en el fondo, yo no creo que él actuara tan mal, porque él lo que estaba es reclamando un valor espiritual que quien era el dueño no le daba importancia, que era la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Entonces su hermano Esaú no le hacía mucho caso a eso, y un día que tenía hambre, su hermano le aprovechó y le dijo: mira, si tú me vendes tu primogenitura, resolviste el problema del hambre. Porque él le olió el guisado que estaba haciendo Esaú, que era un chef. Jacob era chef y Esaú era el cazador. Entonces viene con hambre un día y encuentra que el chef tiene un tremendo manjar y dice: mira, yo te doy lo que tú me pidas por un gran plato de eso que tú estás cocinando. Se le prendió el bombillito a Jacob, porque él había calculado: mi hermano como que no sabe lo que él tiene, y yo quisiera que Dios me bendijera a mí, porque yo quiero hacer tantas cosas, pero es a él que le toca, porque él era mellizo, pero él salió primero. El que abriere la matriz será bendito. Entonces aprovechó y hicieron un negocio, lo firmaron al estilo de antes, se comprometieron y lo juraron bajo juramento: te voy a dar toda la comida que tú quieras si bajo juramento tú me cedes la primogenitura. Ok, yo ahora lo que tengo es hambre, la primogenitura será después, dame mi plato de comida, varón. Se lo comió. Luego, cuando fue a reclamar que el papá ya estaba muriendo, la mamá de Jacob le recordó el compromiso que ellos habían hecho. Si mira, recuerda que tú hiciste un trato con tu hermano.
bajo juramento de que la bendición él te la cambiaba por el plato de comida. Así que ya mi esposo, tu padre, está para guindar los tenis. Así que mira a ver cómo tú te aceleras y te activas. Y exacto, él lo hizo y consiguió su bendición. Cuando viene Esaú un poco tarde, ya había pasado todo. Y él juró que iba a matar a su hermano. Tuvo que extrañarse, tuvo que irse de la casa y pasó 14 o 15 años o más lejos de la casa por causa de esa situación. Entonces, él tenía que restaurar sus lazos familiares. Ya papá y mamá habían muerto. Lo único que quedaba era su hermano, que había dicho que lo iba a matar. Pero Jacob hizo lo que tenía que hacer. Antes de él venir a donde su hermano, se le apareció el ángel de Jehová. Y dice los versículos 27 del capítulo 32. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No quiero abundar mucho en esto, pero sí quiero que quede claro esta última frase. Y fue librada mi alma. Jacob tenía un problema en el alma, que era su enojo contra su hermano. La distancia que había con su hermano era una cadena que había en su alma. Y él tenía que resolver eso antes que la muerte lo sorprendiera. Entonces él tenía que restaurar su comunión con su hermano. Y se propuso hacerlo porque él necesitaba sellar esa victoria. Volver a la restauración. El caso de José también. La envidia y la maldad de sus hermanos creó una tragedia familiar. Lo vendieron. Y después de unos procesos largos y muchas lágrimas, José se reúne con sus hermanos, con su padre, allá en Egipto, siendo él uno de los líderes de Faraón. Eso está en el capítulo 45 del libro de Génesis. Y por último está el caso de Pedro, que también necesitó restaurarse. Pedro, en un acto de cobardía, negó a Jesús 3 veces. Todos recordamos aquello. Rompió el vínculo que lo unía con Jesús. Cuando algunas personas lo sorprenden y lo acusan, tú andabas con ellos, tú eres uno de ellos. En ese momento era un peligro ser uno de ellos, porque iban a matar al jefe. Entonces a los otros, los discípulos, ya usted sabe. Entonces Pedro negó a Jesús 3 veces, a pesar de que Cristo se lo había avisado y le dijo, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. Él dijo que no, que eso no podía ser. Pero fue. Él negó a Jesús. ¿Qué pasa cuando por alguna razón usted se aparta? Usted se distancia del Señor. Ahí se necesita una recuperación, una restauración. Usted tiene que volver a su camino anterior, al camino de la cruz, al camino de Jesús. Pedro se distanció de Jesús, porque cualquiera que niega a su amigo se está distanciando, hermano, ¿o no? Entonces Pedro negó a su líder. En la parte postrimería de su ministerio están los discípulos a orilla del mar de Tiberia y llega Jesús. Están ellos comiendo. Y veamos este diálogo íntimo que tiene Jesús a orilla del mar con Pedro. Estaban los discípulos ahí, excepto Judas, estaban los discípulos. Y llega Jesús, y habiendo 11 discípulos y tal vez más gente, Cristo se enfoca en Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermano, hay preguntas que son como capicúa. Hay preguntas que son complicadas. Porque ¿por qué Cristo a él
Ninguno de los otros lo había negado, solo él. Pero cuando él lo negó, Cristo no estaba ahí. Cristo estaba siendo juzgado y condenado. Entonces ahora Cristo se aparece después de la resurrección y enfoca a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás discípulos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Volvió la segunda vez y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Volvió la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque la tercera vez le preguntara: ¿me amas? Y el Señor respondió, y Pedro respondió: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces tuvo que restaurarse. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Cuando dejamos al Señor tenemos que volver por el mismo camino, desandar los pasos dados y restaurar nuestro estado espiritual delante del Señor, para que entonces seamos reintegrados. Bendito el Señor. Pero está el ejemplo de Israel. El profeta Miqueas profetizó para Israel y para Judá la última mitad del siglo 8 antes de Cristo. Estamos hablando de alrededor de 2500 tantos años atrás de nosotros, 2800 años antes de nosotros. Ese periodo de gobernadores y de jueces corruptos que había en Israel, profetas falsos, pueblo idólatra, era un caos espiritual. El pueblo de Dios estaba en idolatría, en espiritismo, en paganismo, y en todo lo que Dios había prohibido estaban ellos metidos. La relación con Dios había sido rota. Entonces Dios envía a Miqueas, capítulo 3, versículo 1. 1 al 5, 1 y 5. Dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel a su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para caldero y como carnes en olla. Entonces clamarán a Jehová y no les responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. Esa es una breve descripción del estado espiritual del momento que estaba pasando el pueblo de Dios. Un estado de indolencia, que le quitaban la comida de la boca al pobre y se la comían ellos, que profetizaban lo que la gente quería escuchar y eran falsos profetas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que rompió su relación, porque cuando nosotros actuamos mal, hermano, no es que Dios no nos ama, es que retira su presencia de nosotros. Cuando yo me comporto contrario me rebelo. Cuando yo me rebelo contra Dios, en vez de Dios aplastarme, oiga bien, en vez de Dios aplastarme, se retira. Eso es misericordia. Se retira para darme oportunidad de que vuelva. Eso es lo que Dios hace con Israel y con nosotros. Dios se retira, viene el castigo,
viene el problema, viene la necesidad, viene la angustia, viene todo lo terrible que le puede caer a uno cuando se aleja de Dios. Entonces yo mismo reflexiono y yo analizo, porque somos inteligentes, y empezamos a hacer un recuento. ¿Qué fue lo que hice para que esté pasando por esta situación? Y cuando descubro el kit del asunto, digo, por aquí dejé a Dios, me aparté de Dios, mal ha sobrevenido a mi vida, mi familia no la aguanto, mi mujer me abandonó, me botaron del trabajo, me enfermé, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Entonces cuando yo analizo, lo que pasa es que yo tenía una sucursal, un siervo de Dios, pero tenía una sucursal, y yo creía que nadie me estaba mirando, pero Dios me estaba mirando. Entonces Dios actúa, y en vez de aplastarme, pasarme el rodillo, se retira. Porque lo que merezco es que me pase el rodillo, pero él se retira. Y cuando se retira, el otro que me está acechando dice, ajá, así es que quería encontrarte, varón. Y me entra con todo lo que tiene, pipa, pa, 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 como un zambá. Entonces yo me quejo por lo que me está pasando. Y lo que me está pasando es responsabilidad mía. Me descuidé con Dios y me aparté. Entonces Dios describe además en el capítulo 7, versículo 2 en adelante, el estado espiritual. Oiga lo que dice Dios al pueblo, que puede decírselo a cada uno de nosotros. Miqueas 7:2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Así estaban. Mire qué buenos eran. Sigue diciendo, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Los jueces vendidos, yo no sé, cualquier coincidencia es pura casualidad. Cualquier coincidencia no es a propósito, es que está en la Biblia, porque la Biblia se adelanta a los acontecimientos. Esa era la situación del pueblo, que los jueces juzgaban por recompensa, y los grandes, los jefes, hablaban el antojo de su alma. ¿Qué quiere decir eso? El grande, el jefe, no voy a identificar mucho para que ustedes no le pongan nombre, pero el jefe va al tribunal cuando están juzgando a X personaje y habla lo que está en su alma. Yo quiero que lo condenen a 30 años, por ejemplo. Ese es el deseo de su alma. ¿Qué hace el juez? Como aquel es el jefe, lo condena a 30 años. O dice el juez, o dice el jefe, ese muchacho no hizo gran cosa, están siendo muy drásticos con él. Esos 10.000 millones que se robó, eso no es nada, eso es mentira. El deseo del jefe se transfiere al juez y el juez actúa por recompensa. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Sigue diciendo, el mejor de ellos es como el espino. ¿Qué hace el espino? La espina. El mejor de ellos como el espino, el más recto como la zarza. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. Ahora será tu confusión, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Esa profecía está cumplida total. Eso es lo que estamos viviendo. Los enemigos del hombre son los que viven en su casa. A veces la que duerme o el que duerme a tu lado. Los hijos que tú criaste son tus enemigos muchas veces. Ese es el tiempo. Y hay hijos, recientemente había una noticia de un hijo que mató a su padre porque lo molestaba mucho. Ese es el tiempo que estamos viviendo.
Necesitamos restaurar nuestro estado espiritual. Entonces el profeta es como un intercesor. El profeta tiene que trabajar para volver el estado espiritual del pueblo. El profeta y el remanente, porque siempre hay un remanente. Gracias a Dios. Usted puede ver la cosa como la vea, pero siempre hay un grupito que está de rodillas, que está clamando, que está sufriendo la maldad del pueblo, pero que está intercediendo ante Dios. Y ante ese grupito aparece el profeta. El profeta y el remanente siguen esperanzados en que Dios va a restaurar a su pueblo. A pesar de lo que hemos leído, la descripción que hace Dios de su pueblo, había una esperanza de restauración. No podemos perder la esperanza, hermano. No pierda la esperanza ni deje de orar. Su casa, su familia puede estar descalabrada. No deje de orar y esperar. Su hijo puede estar metido en vicio. No deje de orar y esperar. Su marido, su esposa, su familia se vuelve un disparate. No deje de orar y esperar. Hay un remanente que no cesa de orar y de clamar, y esperando que Dios lo va a hacer. El profeta y el grupito del remanente estaban seguros de que ante los desobedientes y pervertidores de la verdad se iba a derramar la ira de Dios. La ira viene, pero hay un remanente que está clamando, y con el remanente no va nada. Dice Miqueas 7:7: mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación. O sea, dice el profeta, yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Respuesta de Jehová al profeta está más adelante. Pero fíjese, me llama la atención este versículo 7 del capítulo 7. Mas yo a Jehová miraré. Cuando un profeta, un pastor, un misionero, está luchando porque el pueblo se enderece, y todos los días en vez de enderezarse más, se tuerce más. Usted tiene tantos años predicando la verdad del evangelio, y usted ve una iglesia que hace como el cangrejo, que camina para atrás. Hay tendencia a perder la esperanza. Hay tendencia humana a desencantarse. Yo voy a dejar esto. No hace mucho yo escuché a un pastor en un sitio del este del país, cerca de las orillas de Samaná, por ahí, que con pesar de su alma me dijo: yo creo que voy a tener que dejar el pastorado, porque ni la gente se convierte, ni los evangélicos se arreglan. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Se ve simple, pero es un hombre sano, un hombre sano, un hombre de Dios, que está de rodillas todos los días por esa iglesia, orando por los jóvenes. Y los jóvenes, en vez de coger para la iglesia, cogen para una discoteca. El domingo, en vez de ir a la iglesia, van al cine. No tienen tiempo para las actividades de la iglesia, pero tienen tiempo para el play, para el deporte, para el gimnasio. Entonces el pastor sigue orando y sigue orando y sigue orando. Y llega un momento que la parte humana, porque somos de carne y hueso, llega el momento en que usted se harta, se cansa. Dice: yo estoy perdiendo mi tiempo con esta gente. Alabado Dios. Todos los días le predico, todos los días le anuncio, todos los días le llamo la atención, todos los días le aconsejo, y ellos igualito como la mala red. Le entran los consejos por un oído y le salen por el otro. Eso era lo que estaba pasando con Miqueas. Todos los días el pueblo está peor.
Y eso está pasando con la iglesia del siglo XXI. Todos los días está peor. Entonces Miqueas se afloja, el pobre. Se derrumba. Y está en un momento de tristeza, de pesar. Porque él cree que a lo mejor se está analizando, ¿verdad? Porque en esos casos uno lo primero que debe hacer es analizarse uno. ¿Dónde es que estoy fallando? ¿Qué fue lo que hice mal o qué es lo que no he hecho bien? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué la gente no busca de Dios? ¿Por qué la gente ante el peligro inminente que viene no se alinea en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Y la tendencia humana es el cansancio. Yo me voy a dedicar a mi familia, a mis propios negocios, y voy a dejar que se salve quien se quiera salvar. Eso le pasa a cualquiera, hermano. Cualquiera se aflige y pierde la esperanza. Parece que hubo una tentación del profeta Miqueas a retirarse. Por eso yo he dicho algunas veces, quizá después el Señor me lo corrija, pero hasta ahora no me lo ha corregido, que los siervos de Dios no cogen vacaciones ni se retiran. No se retiran, no del sitio, sino de la obra de Dios. Yo he conocido hombres y mujeres que muriéndose todavía están predicando. Recuerdo ahora mismo uno, en la zona oriental, que lo fui a ver, eso fue por allá por Mandinga, lo fui a ver en el lecho de muerte. Aleluya. Aleluya. Y me dijo, todavía no he ido por Samaná. Me falta Samaná. No pudo ir a Samaná, hermano. Se fue. Aleluya. El compromiso espiritual de un hombre o una mujer de Dios no es un contrato comercial. No es un contrato humano, es un contrato con Dios. El hombre de Dios no se retira, porque el hombre de Dios no le sirve al hombre, le sirve a Dios, y el que retira es Dios. Desde luego esos son conceptos antiguos que nos los llevaremos a la tumba, porque hay una nueva modernidad en que muchos pastores son empresarios y gerentes y tienen su tiempo de retiro y su vacación y su liquidación y todo lo power. Que Dios lo bendiga porque han progresado. Pero este no es el caso de Miqueas. Miqueas está comprometido con su pueblo y él necesita ver a ese pueblo acercarse a Dios. Él le duele el alma por la situación de ese pueblo. Y él necesita ver la restauración. Y él no ha perdido la esperanza. Por eso dice, mas yo a Jehová miraré. No lo voy a mirar a ustedes. No voy a mirar al mundo. Voy a mirar a Jehová. Oh, gloria a Dios. Yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Y el Dios mío me oirá. Aleluya. Qué reposo tan hermoso. El Dios mío me oirá. O sea, no importa que pase lo que quiera pasar. Yo sé que Dios va a restaurar este pueblo. El Dios mío me va a escuchar. Y cuando menos lo estén esperando, la respuesta viene. Fíjese lo que dice en 7:16 en adelante que leímos al principio. Ese pueblo descalabrado, destruido, derrotado, humillado por causa de su pecado, porque la ira de Dios iba a venir a destruirlo.
Luego iba a renacer en ellos la esperanza, porque se iban a recordar el mensaje del profeta. Luego de todo eso dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, mirando lo que Dios ha hecho. Lamerán el polvo como las culebras, los enemigos de mi pueblo. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de él. Porque Dios, cuando su pueblo se aparta, lo castiga, pero cuando su pueblo se reconcilia, se restaura espiritualmente, entonces Dios lo bendice con gana. Entonces por eso es que dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo tu poderío. Eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo, en este tiempo, estamos a 29 de octubre del año 2023. Actualmente está pasando eso allá en Medio Oriente. El pueblo se aparta, el pueblo se descuida, Dios permite al enemigo que le dé una pela. Pero luego viene Dios. Aparece la mano misteriosa. Y entonces dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. ¿Y de dónde sacaron tanta fuerza? Lamerán el polvo como las culebras, los enemigos de mi pueblo. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Aleluya. Y alguien dirá, ¿qué Dios como tú? No hay un Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Oh, gloria a Dios. Dios no se queda enojado para siempre. Cuando usted lo busca, cuando nos arrepentimos, la misericordia viene sobre nosotros. Oh, gloria a Dios. Hay esperanza de restauración. Nuestra esperanza es que, por profundo que sea el abismo de nuestra situación, si nos volvemos a Dios, hay buena posibilidad, hay esperanza de restauración. Si tu vida está deshecha, amigo o hermano, si tu hogar está destruido, si tu empresa está en la quiebra, si tu salud está deshecha, todavía hay esperanza. Hay esperanza de restauración. Nada hay imposible para Dios. Para nosotros sí. Por lejos que tú lo veas, si tú te acercas a Dios y lo que tú esperas y lo que tú pides y lo que tú crees que necesitas se ajusta a la voluntad de Dios, vamos a decir como dijo el profeta, yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. Sí, porque a veces pedimos cosas que no le gustan a Dios. A veces le pedimos cosas que Dios la desechó. Y si yo choco con Dios, entonces el problema es peor. Así que dejamos eso así. Pero si estamos dentro de los parámetros divinos, entonces yo puedo orar, clamar, esperar y tener la esperanza de que todo lo que la oruga se comió, el Señor lo va a restaurar. El Señor restaurará tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu empresa y todo lo que el diablo ha tratado de destruir, el Señor lo va a restaurar en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Termina tu obra en los corazones. Amén. Oh, gloria a Dios. Vamos a pedir 3 minutos de tranquilidad. Tranquilidad viene de tranca, ¿saben? 3 minutos de tranquilidad, de quietud. Cero movimiento. Voy a hablar con los amigos. Todos los amigos que están aquí o que han escuchado. Si el Señor habló a tu corazón, si el Señor tocó tu alma,
Creo que es el momento de tú recuperar lo que has perdido o lo que has podido tener. El Señor te lo tiene guardado, esperando que des el paso de fe. Todo el que está aquí, que no lo ha hecho, que se ha mantenido distante de Dios, pero quiere probar, yo le voy a invitar que ore conmigo. Vamos a hacer una oración pidiendo perdón. Los que están aquí, los que están lejos, en cualquier país, cualquier pueblo. Piense bien lo que hemos dicho. Esperanza de restauración. No te puede echar a muerto. Hay esperanza para ti. Pero tiene que dar el paso. Ponerte cerca del Señor. Y para eso hay que pedir perdón y humillarse. Yo le voy a guiar en esta oración. Cierra tus ojos y repita conmigo esta breve oración. Dios amado, Padre Celestial, he pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. He vivido indiferente. Nunca te busco. Nunca me acuerdo de ti. Señor, pero yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú me das la oportunidad de regresar a ti. Perdóname, límpiame, sálvame. Y te prometo que haré todo mi esfuerzo para ser fiel discípulo de Jesucristo. Me aparto del pecado, me aparto del mundo y sigo las pisadas del Maestro. Lávame con la sangre que un día derramaste en la cruz. Limpia mi alma, borra mis pecados y dame una vida nueva, Señor. Y yo quiero ser instrumento de bendición para mi familia y para todo mi entorno. Estoy en tus manos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.